Como primera medida, probablemente ustedes ya lo sepan de memoria, pero me parece importante ponernos a todos en la misma línea de partida, es cómo se tiene que constituir este fondo para la conservación y el enriquecimiento de los bosques nativos. Esto está en la ley, en el artículo 31, si no me confundo, donde se establece que tiene que estar por lo menos con el 0,3% del presupuesto nacional, el 2% de la recaudación de los derechos a la exportación de productos de origen y manufacturas de origen agropecuario, además de donaciones, préstamos, legados y otros recursos que puedan destinarse justamente a este fin. ¿Cómo se aplican estos fondos? El 30% de los mismos se destinan a las autoridades de ejecución provinciales, las cuales utilizan este dinero para el monitoreo y la asistencia técnica y financiera, y el 70% restante debe destinarse a los poseedores de bosques de sus territorios para justamente la conservación o el manejo sustentable de los mismos, incluidos en este aspecto las comunidades y los pueblos originarios. Este dinero va a aquellas provincias que tienen sus ordenamientos territoriales aprobados por ley, que en este momento son todas. ¿Cómo se constituyó a lo largo de estos 10 años el fondo? No sé si se ve muy bien, traté de hacerlo lo más amigable posible. El fondo, año tras año, estos son datos presupuestados versus lo que debería contener el fondo en función de la ley, ¿no? De este artículo que les comentaba al principio. Año tras año se constituyó con mucho menos de lo establecido en la ley. En el primer año fueron 300 millones de pesos contra 1.200 o 1.300 millones aproximadamente calculados, y en el año 2018, en el presupuesto 2018, también para no cortar con esta tendencia, el fondo se constituyó con 582 millones de pesos versus aproximadamente 9.000 millones que debería contener este fondo. En total, en estos 10 años, el fondo debería haber contado con más de 3.000 millones de pesos, ¿sí? Sin embargo, como pueden ver, eso solamente significa casi un tercio de lo que debería contener el fondo para este año. O sea, continuamente sufrió una desfinanciación este fondo. Esto implica que solamente en estos 10 años el fondo recibió un 8%, se presupuestó con un fondo por el 8% de lo que le correspondería según ley, lo que implicaría, si lo dividimos por la cantidad de hectáreas categorizadas como rojas y amarillas, que son las que deberían recibir parte de este fondo, descontando este 30% de gastos que corresponden a la autoridad de aplicación, responden a 50 pesos por hectárea de bosque nativo por año. ¿Qué implica? Bueno, todos los años, siempre que se aprueba el presupuesto, hablamos de estos porcentajes, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje que se cubre con el fondo en función de lo que establece la ley? Y como pueden ver, año tras año, Marcún tuvo una caída, salvo el año pasado que repuntó. Este año vuelve a caer con un 6% de lo presupuestado. También esto es un poco leer los datos quizás por la positiva, también podemos hablar por la negativa, ¿no? Podemos decir que al fondo de la ley de bosques le falta el 94% de su financiación, en vez de decir que está financiado solamente el 6%. ¿Cuáles son los hitos? Te voy a hacer trabajar bastante. No hay problema. ¿Cuáles son los hitos a destacar en estos 10 años del fondo? Bueno, en 2007 se sanciona la ley, y lo primero a remarcar es que en el año 2008 y 2009 este fondo no se consustancia. ¿Qué quiere decir? Que ante la falta de reglamentación de los artículos de la ley vinculados a este fondo, el fondo no se constituyó directamente. Por tanto, en 2008 y en 2009 van a notar que este fondo directamente no estuvo presente en el presupuesto nacional. En el 2010, y ahora de vuelta, como todos ustedes conocen, la decisión 41, la decisión administrativa 41, que destinó 144 millones de pesos, es decir, el 25% de los fondos que estaban previstos en este fondo de conservación,
al programa Fútbol para Todos. Esto, ¿por qué sucedió? Bueno, sucedió principalmente porque la Secretaría de Ambiente estaba en el marco de la Jefatura del Gabinete de Ministros y esto favorecía, digamos, una reasignación presupuestaria mucho más rápida entre los distintos programas que conformaban esta cartera. 2015. Bueno, en 2015 se suceden dos hechos que son importantes también para este fondo. Hacia noviembre también de ese año, este decreto, el 2585, establece una reasignación presupuestaria de 170 millones de pesos que estaban previstos para el Fondo de la Ley de Bosques, destinados a Aerolíneas Argentinas, a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Agroindustria, para cubrir gastos de personal. De hecho, parte de los que eran fondos para la Ley de Bosques se destinaron al programa de residuos sólidos urbanos y otros para el plan de manejo del fuego. También a fines de este año, y ya de 2015, y con el cambio de gobierno, se establece el decreto 133, que es el que establece la modificación de las alícuotas a los derechos a la exportación o retenciones a la exportación. Que estableció este derecho, este decreto, que se eliminaban todos los derechos a la exportación para los productos agropecuarios, excepto para la soja. ¿Esto qué implicó? Implicaba una modificación justamente en la constitución de este fondo. Como les comentaba al principio, el 2% de la recaudación de estos derechos deberían destinarse al fondo de conservación. Bueno, la verdad es que no tuvo un impacto significativo porque nunca el fondo contó con este dinero, con este ingreso. Desde FAM enviamos pedidos de información consultando al Ministerio de Ambiente ya en ese momento cuáles iban a ser las partidas vinculadas al reemplazo de estos fondos, y la respuesta fue básicamente que se iban a reemplazar con fondos recibidos internacionalmente y donaciones, que ya está establecido en el artículo. Llegamos al 2017. En el 2017, el año pasado, el fondo estaba presupuestado por 297 millones de pesos. Sin embargo, a través de la decisión administrativa 149 se estableció un incremento de 300 millones, iba a poner una noticia positiva, sino todas eran negativas. Se incrementó 300 millones de pesos el fondo. Por tanto, casi se duplicaron los fondos que se iban a destinar al fondo de conservación. Por tanto, de un 4% de cubrir un 4% de lo que establecía la ley, se pasó a cubrir un 8%. Pero también en el presupuesto nacional había otra partida presupuestaria que, para comparar, para no estar solamente hablando de cuestiones vinculadas a bosques, y era una partida presupuestaria destinada a la unidad del Plan Belgrano, que establecía el financiamiento de 1.000 millones de pesos para aquellos productores de soja, justamente en las provincias del Plan Belgrano, que son las provincias donde hay una mayor presión por el cambio del uso del suelo, justamente en tierras con bosques. Bueno, ¿cómo impactaron estos hitos en los fondos asignados? Bueno, lo que yo les comentaba antes es todos los años nosotros hablamos de que el 5%, el 8% se establece en el fondo de la Ley de Bosques en función de lo que establece la ley. Pero esto es lo que se presupuesta, es decir, lo que el gobierno estima gastar ese año para la Ley de Bosques. Sin embargo, tenemos que mirar los gastos asignados, es decir, qué es lo que realmente se gasta ese año en el fondo. Como pueden ver, no sé si se ve muy bien, digamos, si buscan la filita más chiquita, es justamente lo que se fue asignando. Es decir, que no solamente hay una presupuestación que es más baja de lo que se establece en la ley, sino que hay una asignación final que todavía aún es más baja de lo presupuestado. Bueno, estos son los porcentajes, digamos. Por ejemplo, en 2010 se presupuestó un 23% de lo que estaba establecido en la ley, y sin embargo se asignó solamente un 7%, de la mano de esta decisión administrativa que les comentaba. Lo que se puede notar en 2015 y en 2016, la barra amarilla, lo asignado es mayor a lo presupuestado, y esto tiene que ver con que desde el Ministerio de Ambiente se modificó o se buscó cubrir estos 170 millones que yo les comenté del decreto 2585
justamente asignando ese dinero para cubrir los gastos al año siguiente, digamos, del Fondo de la Ley de Bosques. Esto es justamente los datos que fueron destinados a los distintos proyectos y la cantidad de proyectos que fueron financiados en los distintos años con el Fondo de la Ley de Bosques. Como pueden ver, una más, lo que yo traté de hacer es un cálculo de cuánto se destinaba a cada proyecto. Este es un cálculo general, digamos, y un promedio, justamente para ver si aumentaban los fondos y aumentan la cantidad de proyectos, claramente cada vez se va a recibir menos dinero por proyecto, ¿no? Sin embargo, hay un salto en el año 2015, hay una baja, hay mucha variabilidad, digamos, y esto va a depender mucho de la cantidad de fondos y la cantidad justamente de proyectos que se terminan financiando. Este es un mapa que armamos el año pasado, justamente analizando los fondos que se han teníamos el dato de cuántos fondos se habían transferido a cada una de las provincias en particular y para los distintos proyectos, y lo que hicimos fue tomar el dato de la superficie en categoría roja y en categoría amarilla, les descontamos el 30% de gastos para la autoridad y vimos cuánto era que le correspondía a cuánto se destinó a cada una de las provincias por hectárea por año de bosque nativo. Y como pueden ver, justamente las provincias de mayor afectación, que son las del norte, como Formosa, como Chaco, como Santiago, o Salta, son las que recibieron menores montos por hectárea. Bueno, ¿qué nos espera para el año que viene? El fondo está presupuestado por este año, todavía no está aprobada la ley de presupuesto, pero muy probablemente ya esté pronta a aprobarse. Está presupuestado por el fondo con 556 millones de pesos y 25 millones para el Programa Nacional de Protección de Bosques Nativos. Esto implicó una baja de 13 millones de pesos respecto a lo que fue el año pasado. Este monto responde al 0,02% del presupuesto nacional, cuando por lo menos o como mínimo debería ser el 0,3%. Es un 6%, como les comentaba antes, de lo que correspondería según la ley. Y la meta dentro del presupuesto es financiar 1.800 millones de planes, 1.800 planes, que implicaría un costo de 216.000 pesos por plan, que si lo comparamos con los datos del gráfico que les mostraba antes, muestra una caída respecto a lo que fue el año anterior. Y si hacemos este cálculo, como les comentaba antes, de cuánto correspondería por hectárea por año de bosques a los bosques rojos y amarillos, para 2018 estaríamos hablando casi de 10 pesos por hectárea por año de bosques, o sea, un alfajor o menos, no sé cuánto es un alfajor. Una particularidad para el fondo para el próximo año es que se constituye el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental, y en el marco de este fondo se manejarían los fondos para la conservación de bosques. ¿Qué implica un fondo fiduciario? Bueno, un fondo fiduciario implica algunos beneficios impositivos, como la exención de los tributos nacionales para su manejo. Otra de las cuestiones que se nos comentaba que va a beneficiar es que si sobran fondos de un año se pueden trasladar fácilmente al año siguiente. Sin embargo, hay algunas preocupaciones en cuanto a los manejos del fondo fiduciario por parte del Estado, principalmente en la discrecionalidad de los gastos y las dificultades de hacer un seguimiento a los gastos que se van realizando o a las erogaciones que van a tener respecto al fondo en sí. Y a modo de cierre, creo que vamos muy bien con el tiempo. Sí, se los dono a ella los minutos que sobran. Un fideicomiso, pero de tiempo. Cuando estaba preparando esta presentación pensaba que con todas estas dificultades que ha tenido el fondo en sí y con la importancia que tiene digamos, el dinero en estas cuestiones, ¿no? Hablamos del costo de oportunidad del uso de la tierra frente a la soja, frente a o actividades que tienen un beneficio muy alto. Cuán importante fue que logró frenar o disminuir un 20% los desmontes, según
los datos que he tenido hablando con mi compañera, y cuánto más exitosa podría llegar a ser si la dotáramos de los fondos que se corresponden, ¿no? Las dificultades que hay en torno a esto, ¿no? Uno lee datos o información que está en el marco de la Contribución Nacional de Cambio Climático y habla de que los productores agropecuarios ven a la ley de bosques o a los fondos que provee la ley de bosques como insuficientes, ¿no? Entonces eso genera tensiones, porque generalmente, bueno, buscan obtener claramente un rédito de mantener el bosque en sus tierras, en sus fronteras, digamos. Entonces, en ese caso, hablamos de la importancia que podría ser de dotar justamente al fondo con los fondos correspondientes. Y dije la palabra fondo como 3 millones de veces ya. Y estamos hablando de que año tras año el mismo se constituye con menor cantidad de dinero, con la misma cantidad de dinero que en un principio inflacionario, como bien decían en el video. Esto implica una disminución del fondo en un contexto inflacionario. Entonces, esto estaría violando el principio de progresividad que está establecido en la Ley General del Ambiente, donde habla de un incremento año tras año de las medidas tendientes a la conservación de los recursos. Justamente hablamos de las dificultades en el monitoreo de la implementación de la Ley de Bosques, de las que tienen las provincias, y dotar el fondo con mayor cantidad de dinero permitiría justamente a las provincias obtener una flota mayor de medios para este monitoreo y este control que deben realizar. Lo que les comentaba antes, la Ley de Bosques es uno de los principales hitos en lo que respecta a la Contribución Nacional de Cambio Climático. Contar con fondos para su conservación es la base, digamos, para el éxito de la misma. Justamente es importante, con lo que les comentaba esto, ¿no? Las declaraciones de los productores privados, ¿no? La importancia de incentivarlos para la conservación, y muchas veces el incentivo a la conservación viene de un flujo financiero. Y por último, y para cerrar y quizás dejar un poco más de preocupación, pensar un poco, bueno, cuáles han sido los comentarios en la COP de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente respecto a las principales leyes ambientales que hoy estamos festejando, y bueno, ver y estar atentos, los convoco a todos a estar atentos a ver cuáles son los pasos que van a seguir.